Bueno, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar en este caso de un tema que está relacionado la ingeniería industrial con la ingeniería del mantenimiento y lo hemos concretado en un proyecto de productividad que refleja una forma o un método de trabajo que puede ser muy efectivo para principalmente demostrar ante la gerencia nuestros resultados, especialmente financieros y el éxito del proyecto. Bueno, ese soy yo, ¿no? Ya me conocieron un poquito, ¿verdad? Entonces no voy a hablar más. Muy bien, entonces nuestra agenda de hoy son algunos conceptitos importantes. Lo primero es poder enlazar un poco qué es esto de la metodología Lean Six Sigma, luego hablar del objetivo y el alcance que tiene un proyecto que lo queremos plantear bajo esta metodología y cada uno de los pasos que lo comprenden, que son el Define, el Measure, el Analyze, Improvement y el Control, ¿verdad? Que bueno, lo podemos hablar en español sin ningún problema, ¿verdad? Bien, conceptos importantes. ¿Qué es Six Sigma? ¿Alguien conoce qué es Six Sigma? ¿Ha experimentado con esta metodología en su empresa? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué opinan de Six Sigma? ¿Aplica en su empresa para algún método de trabajo? ¿Para algún proceso? Para todos prácticamente. Bueno, pues es una convicción, es una cultura y un pensamiento. Nace allá por los años 80 en Motorola y bueno, pues cambia los paradigmas de cómo medir la variabilidad para poder encontrar el alcance de las especificaciones en los diferentes proyectos. Lean Six Sigma, o Seis Sigma, se puede aplicar prácticamente a cualquier proceso, no solo mantenimiento, se puede aplicar inclusive a procesos financieros, procesos productivos, manufactura. Y bueno, pero ¿por qué Lean Six Sigma? Bueno, ya aquí hemos hablado bastante de Lean en algún momento. Muchas de las herramientas que aplicamos en mantenimiento son de origen Lean y como sabemos, Lean es parte del pensamiento de producción Toyota, ¿verdad? Que ya algunos compañeros expositores han hablado. ¿Qué ocurre con Lean Six Sigma? Bueno, entonces, a partir de esto, el Instituto Americano de la Calidad viene y conjunta ambas metodologías para hacer que los proyectos de Six Sigma evolucionen más rápido. Y así, entonces, nacen algunos conceptos importantes que pueden hacer o marcar la diferencia en el éxito de la aplicación que estemos desarrollando. Es así como el nivel Sigma descrito por una empresa puede marcar la diferencia entre muchas cosas. Aquí podemos ver que una empresa que esté en un cierto nivel Sigma significaría una serie de defectos o errores que se podrían cometer. Por ejemplo, datos de Estados Unidos dicen, por ejemplo, que se podrían emitir 20,000 recetas incorrectas si estuviéramos en un nivel Sigma de 99,9, como lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Hay industrias que se acercan mucho a un nivel Sigma muy alto, como la industria aérea, ¿verdad? Nadie creo que apuesta a montarse un avión para esperar que con un nivel Sigma de 3, pues llegue a su casa, ¿verdad? O vaya a donde quiera ir. Necesitamos entonces básicamente que ese nivel Sigma de esa industria sea lo más alto posible para garantizar siempre que aterricemos bien, a tiempo y en las condiciones que hemos esperado. Siendo así, los defectos por millón es una de las validaciones más importantes para saber por dónde vamos. Muy bien, entonces, básicamente existen una serie de herramientas con cada paso que hay que aplicar. Cada proceso, pues, va a definir cuáles son las herramientas que se asocian a él. No es lo mismo, un proceso manufacturero que un proceso de mantenimiento que implica muchas veces servicio, pero muchos de sus resultados vienen dados por variables como el tiempo medio de reparación, el tiempo medio entre fallas, la disponibilidad, y entonces así las herramientas, tanto de Lean como de Six Sigma, van de la mano y se escogen aquellas que sean más prácticas para nuestros procesos, ¿verdad? Entonces, el enfoque final es tener una especificación y cada vez alcanzar esa perfección que buscamos a través de ese Six Sigma. Es decir, 3.4 defectos por millón, o sea, si yo produzco 1 millón de veces un producto, que solo falle 3 veces.
¿verdad? Es casi la perfección, pero bueno, hay industrias alrededor del mundo que lo han alcanzado. La industria médica, por ejemplo, es una industria que se aproxima mucho a estos valores. No pudiera ser que, ¿verdad?, nos enviaran un medicamento y de repente nos causa un derrame o alguna situación, ¿verdad? Los medicamentos, un simple miligramo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Bien, entonces, ¿cuál fue el objetivo general para este caso de este proyecto? Bueno, en esta compañía donde voy a hablar, tenía un índice mensual de unidades que se quedaban varadas. ¿Qué es esto de varado? Bueno, en Costa Rica le decimos varado a aquel vehículo pues que está haciendo su función, de repente se detiene, no funciona, hay que mandar una grúa y devolverlo a su predio para que sea reparado. La industria autobusera en Costa Rica, pues esta es prácticamente la compañía autobusera más grande que hay en el país. Y ellos han tenido un enfoque o una visión de avanzada, porque en general las compañías autobuseras en mi país son muy limitadas en el uso de las herramientas de ingeniería. Y por lo tanto ellos son un caso de éxito que muestra la autoridad reguladora de los servicios públicos en Costa Rica. Como alcance del proyecto, entonces, básicamente enfocamos el tema de mantenimiento preventivo. Alguien diría, pero ¿por qué no subes a predictivo o algo así? Bueno, pues es bastante difícil entrarle al empresario bajo ese esquema. ¿Por qué? Porque ellos quieren trabajar bajo la línea de correctivo. Cuando se dañe, lo arreglamos, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre el tema preventivo es el siguiente paso que va ocurriendo, por lo menos en esta industria del transporte. Siendo así, entonces, desarrollamos la metodología y vamos a ver entonces cada uno de esos pasos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer para llevar a cabo una metodología como esta es empezar por llevarle a la gerencia la idea. Y por lo tanto, tiene que definirse un project charter, como lo pueden ver ahí, para poder que la gerencia, en pocas palabras, pueda entender los beneficios de realizar un proyecto como este, que pueden ser muchos, ¿verdad? Desde la reducción de costos, el costo de imagen, el costo de la calidad, con el producto fuera, con el producto dentro de la planta también, y el establecimiento de los valores y el sigma actual del proceso. Lógicamente, si usted no conoce el sigma actual, ¿cómo va a decir que está mejorando? Entonces, vamos a ver cuando alcancemos la etapa de control de este proyecto que hubo un mejoramiento, que esa era la esperanza pues cuando se inicia un caso como este. El objetivo básicamente, reducir como meta, reducir un 30% esos varamientos que alcanzaban alrededor de 150 mensuales. 150 mensuales, pero en 14,000 viajes, ¿verdad? Sin embargo, esa empresa no estaba tan mal después de todo. Hay compañías en esta industria autobusera que tienen fallas increíbles, ¿verdad? Hacen 14,000 viajes, pero tienen mil averías en el mes, ¿verdad? Bueno, en este caso, esta industria quería aún alcanzar un mejor nivel. Siendo así, entonces defines tus team members, ¿verdad? Entonces son tu equipo de trabajo que te va a apoyar en todo este proceso. Normalmente pueden haber personal administrativo, puede haber personal operativo, y entonces estableces un process owner. En este caso, el gerente general es quien se iba a encargar pues de llevar esta visión también, ¿verdad? Entonces, el involucramiento gerencial, que es algo que estuvimos analizando ahora en la mañana, con una de las presentaciones de los señores expositores, pudimos ver cuán importante es que la gerencia se involucre. Entonces, el siguiente paso es definir tus proveedores y qué son los insumos que ellos nos aportan a un proceso de alto nivel. Así entonces podemos describir dónde pueden estar algunas de las causas, ¿verdad?, por las cuales estamos teniendo esas unidades varadas. Y como podemos ver, pues aparecen múltiples proveedores que dan entradas y requisitos a nuestro proceso y unas salidas sobre las cuales hay unos clientes que esperan ese servicio, ¿verdad? Siendo así, otra etapa de la definición es determinar el costo de un varamiento, que en este caso sería el costo de la calidad de que ese autobús se nos vare. Para efectos de este proyecto pudimos ver que una unidad que fallara tenía un costo de parada de $830, tomando en consideración los viajes que deja de hacer y el ingreso que se deja de percibir. Esto significaba para esta empresa, con 139 viajes mensuales,
con 139 viajes truncados, $115,000 de pérdida, ¿verdad? Que es bastante significativo. De hecho, los proyectos Six Sigma normalmente arrojan valores muy altos. Cuando yo trabajé en la empresa Praxair, Costa Rica, estuve varios años ahí, tuve a cargo varios proyectos de Six Sigma y logramos ahorros de $850,000 en 2 años. Entonces, hay una serie de oportunidades en la aplicación de estas metodologías que pueden marcar la diferencia. Entonces, no solo quedarnos en un marco específico del mantenimiento, sino como todo eso lo podemos englobar en proyectos que generan ahorros para nuestra compañía. Muy bien, entonces pasamos a la etapa de medición y obtuvimos la recolección de datos. Esta compañía tenía la ventaja de que ellos tenían históricos que no estaban manejando muy bien, pero pudimos acomodar la información para poder concluir sobre el sigma que tenía la compañía, que era 382. Ese 382 es un sigma típico de la industria, es decir, la mayoría de las industrias andan entre 350 y 380. O sea, no estaba tan mal después de todo la empresa, pero quería mejorar ese factor de calidad que era el que más pesa sobre su cliente. ¿Quién es el cliente? Su usuario que se trunca su viaje, no llega al lugar, tiene que tomar otra unidad, pagar otro pasaje muchas veces, ¿verdad? Y se consolida información de conductores, autobuses y fallas comunes. Así entonces, en esa recolección de datos se establecen métricas que pueden servir para el propio proyecto e ir fundamentando otras que están relacionadas al tema de mantenimiento del cual es el que nos tiene acá. La métrica primaria entonces es la cantidad de varados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como pudimos ver en la filmina anterior, solo tenemos una oportunidad. O hicimos bien el viaje o no hacemos bien el viaje, ¿verdad? Entonces las oportunidades es una en lograr ese objetivo. Bien, hay otras que pudieran estar asociadas. Nos enfocamos en la primaria, que era la que nos interesaba. Así entonces, aunque se ve muy pequeñito porque es muy grande, establecimos un diagrama de Ichikawa, o sea, ya pasamos a la etapa de análisis y empezamos a establecer los efectos y las causas que estábamos teniendo que arrojaban este problema. Como pueden ver, este es un Ichikawa particular, es aplicado a servicios, pero yo lo puedo aplicar con la metodología de la 6M o otras, o con los 5 porqués también, y poder establecer otros mecanismos para establecer esa causa raíz. Así entonces, para que un análisis de Ichikawa sea efectivo, se ha traído otra herramienta también del Instituto Americano de la Calidad, que dice que esas causas que se determinen, esas espinas, tienen que tener entonces un valor que sea controlable, no controlable o investigar. Eso va a generar nuestro plan de acción finalmente, lo que nos va a permitir entonces establecer las tareas sobre las cuales vamos a trabajar. Vean que es un enfoque global. Aquí vamos a involucrar al operador, vamos a involucrar al mecánico, vamos a involucrar los procesos de la compañía y hasta la visión externa inclusive. Ese plan de acción entonces queda montado por las variables que son controlables y las variables a investigar. Y eso arroja los responsables y las fechas de entrega, y en el caso de mantenimiento tenemos entonces todas las posibles causas que se han montado a través del equipo de trabajo, de los team members, que se han reunido en varias ocasiones, han logrado aterrizar entonces en un plan de acción y de ejecución. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, análisis diferentes. Una cosa que encontramos dentro de ese análisis de datos, una rotación del 25% de los conductores en 6 meses. Eso trae una gran consecuencia para el mantenimiento de las unidades, lo que no es raro también para otros procesos donde los operadores que tienen conocimientos falentes o porque vienen nuevos y su inducción es un proceso muy largo, genera ahorros y problemas en el proceso. Otro dato fue el análisis por marcas que hicimos y un dato de relación entre la cantidad de varados versus la cantidad de unidades y algunas marcas. Y pudimos enfocar algunas de las marcas que presentan mayor cantidad de problemas. Lógicamente hay una presencia de marca superior y alguien podría decir, bueno, pero es que ese índice es más alto porque la probabilidad de que ocurran más problemas por esa marca son los que generan ese peso. Pero en realidad, estos enfoques que hacemos es para poder dirigir esa batería a donde está lo más grande, ¿verdad? Donde está aquello que es lo que nos va a permitir ir bajando ese indicador, ¿verdad? Muy bien. Así entonces aparece en este análisis
un típico Pareto, ¿verdad? Vean que aparecen todas las herramientas que conocemos, solo que tienen un orden en esta metodología. Y entonces establecemos las fallas, los reportes y las fallas, y podemos ver que se centran en 4 grandes, que son tren motriz, ¿verdad? Aparece la parte neumática también, aparece la parte eléctrica y la parte de enfriamiento. Siendo así, entonces, nos concentramos en esas 3 importantes fallas que son las que involucran ese 80-20, ¿verdad? Y así entonces identificamos, profundizamos más en cada una de ellas y nos enfocamos en estas 3. La parte de enfriamiento se logró mejorar con un simple hecho. Estaban usando agua en los autobuses para enfriamiento en lugar de utilizar coolant. Y con el hecho solo de identificar eso, se mejoraron una cantidad de fallas importantes en el sistema de enfriamiento. Para el caso del tren motriz, eléctrico y neumático, entonces se pudo identificar mejor dónde estaban las principales fallas. Y entonces todavía enfocar mejor las tareas para realizar un programa de mantenimiento aún más eficaz. Así entonces, también para poder reforzar esta herramienta y hacer que esas tareas que identificamos tuvieran un enlace adecuado con las partes y subpartes, entonces utilizamos el análisis de modos y efectos de fallo. Por ejemplo, en este caso, ahí está el sistema eléctrico, para poder definir exactamente cuáles tareas eran las que tenían su causa más importante. O sea, el número NPR que nos arroja un ANFE nos podía decir dónde íbamos a enfocar esas actividades, y otras actividades, entonces muchas veces más triviales, pues simplemente sí se permite llegar a un nivel de correctivo. Así entonces, en la etapa de implementación, lo primero que hicimos fue involucrar al conductor, y entonces establecimos un formato semanal para que el conductor hiciera las inspecciones de su autobús, y así entonces que él diariamente al salir, algo que no se hacía, pudiera establecer diferentes problemas que se estuvieran presentando en la unidad y poder transmitir esta información a la compañía. También esto fue un formato temporal que utilizamos para enfocar los 3 grandes problemas que identificamos en el análisis, para que el mecánico diariamente revisara 5 unidades antes de salir desde un enfoque más técnico. Esto entonces nos permitió verdaderamente reducir ese problema del varamiento que se estaba presentando en las unidades. Adicionalmente, entregamos un manual de mantenimiento preventivo que lo montamos en un simple Excel con unos botoncitos para que fuera un cuadro y tuviéramos ahí todas las, pudiera tener el funcionario a mano todo disponible en un solo punto, que es una recomendación que hacemos a la hora de trabajar programas de mantenimiento. Muchas veces tenemos formatos que andan por ahí, el procedimiento está por allá, entonces hemos hecho que nuestras herramientitas tengan todo a mano para trabajar mejor. Alguien podría decir, pero un Excel, cuando hay software, cuando hay otras cosas, bueno, tenés que ir rompiendo primero un proceso cultural de la compañía para que después sigan subiendo a otro nivel, ¿verdad? Y así entonces montamos simplemente 2 formatos para realizar las actividades de mantenimiento de los camiones basados en kilómetros. Ya sabemos que las unidades recorren temporalmente pues una cantidad de kilómetros mensual. En el caso de rutas de autobús es inclusive más sencillo trabajar, puesto que la ruta siempre es la misma. E inclusive dentro del Ichicagua identificamos también oportunidades en carreteras y otras cosas que se comunicaron a municipalidades y otras cosas. Y como pueden ver, bueno, son solo 2 formatos. No, entre menos formatos tengamos en el desarrollo de nuestras actividades es mejor. Acordémonos que el formato al final va a ser el mecánico el que va a estar ahí. Muchas veces esos formatos no son amigables o pretendemos que tengan una cantidad de información que muchas veces no es práctica o útil. Así entonces, el cumplimiento del programa de mantenimiento lo enfocamos con un método de alertas, utilizando un esquema de Excel donde las actividades que se van venciendo con los kilometrajes en el tiempo se ponen en rojo, como pueden ver ahí, y un enfoque de semáforo, que es como una especie de balance para poder guiar todo el programa de mantenimiento y obtener inclusive un indicador de disponibilidad para las flotas y para el cumplimiento del programa.
Muy bien. Otro aspecto del paso de mejora era identificar cuánto nos costaba ese programa y nos dimos cuenta que la inversión anual para una unidad, un ciclo de mantenimiento tiene alrededor de 3 años, por lo menos para este cliente, alcanza el 2.24%, que es más o menos lo que dicen los gurús del mantenimiento relacionado con ese factor de inversión que tiene que haber sobre la base preventiva para tener un buen enfoque sobre esa inversión que se hace, ¿verdad? Así entonces, lo medimos sobre el valor de compra con el costo, mano de obra, materiales, y logramos establecer ese porcentaje. Como podemos ver, bueno, esto está en colones, pero la relación porcentual pudiera ser la misma, puede variar de una localidad a otra. En mi país, pues los impuestos son bastante fuertes muchas veces y puede significar un poco de cambio en el valor. Otras actividades que hicimos, capacitación mecánicos, capacitación de conductores, y establecimos el manual del conductor para personal de inducción. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando usted tiene nuevo personal, tanto del área mecánica como del propio operador, son personas que primero tienen que estar preparadas para encargar los requisitos de todo tipo que hay en la compañía para poder operar el vehículo con seguridad, calidad, etcétera, ¿verdad? Esto lo tomamos de un manual recomendado de una experiencia que hay en España sobre manual de conductores y pues lo aplicamos en una compañía muy similar, ¿verdad? Establecimos finalmente en la etapa de control el cuadro de mando y así poder establecer 15 indicadores fundamentales para poder guiar los logros, no solo a partir de la métrica, sino todos los críticos que habíamos establecido al principio, de tal manera que el empresario pudiera ir siguiendo su proceso con simplemente alimentar una hojita de Excel y donde él puede, con un mecanismo como tocar aquí los botones y poder acceder a la información en tiempo casi que real, porque logramos que ese Excel pudiera hacer por medio de un SQL que pudiera bajar la información del sistema que alimentaba el área del taller. Y entonces el semáforo se iba actualizando continuamente y entonces en tiempo real sabíamos cómo le estaba yendo a la compañía respecto a diferentes indicadores. Estos primeros 5 pues son muy típicos, ¿verdad?, en la industria de este tipo, y entonces estos costos son valorados porque afectan la tarifa del usuario finalmente. Entonces la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica ha apreciado mucho un esfuerzo de este tipo para poder fundamentar mejor el tema de mantenimiento de las flotas, porque durante muchos años estuvo establecido basado solo en un porcentaje por la cantidad de vehículos que tenía. Entonces, ¿qué hacía el empresario? Simplemente en detrimento del usuario, encogía lo más posible el gasto en mantenimiento para obtener un mayor rendimiento. Entonces ahora, más bien en Costa Rica, se premia la función de mantenimiento que no existía. Bueno, y entonces, ¿cuáles fueron los logros del proyecto? Se mejoró de 3.82 a 3.96. Alguien puede decir que muy poco. Bueno, para la industria autobusera ese valor es muy, digámoslo así, sorprendente, ¿verdad? Las compañías autobuseras, en realidad, sus valores de Six Sigma o de sus valores Sigma pueden alcanzar el valor de 2.8 a 3. Es decir, entonces esta compañía, ese esfuerzo se refleja de alguna manera. Porque cuando empezamos el proyecto en febrero, estábamos en 140 unidades varadas, y cuando íbamos por mayo, ya íbamos por 92, le hicimos una proyección, y a la fecha ellos están en este rango. Alguien puede decir, ¿podemos seguir bajando? Bueno, nosotros le hicimos una recomendación al empresario. Enfóquese en mantenerse en ese nivel, porque también, si seguimos esforzándonos, entonces ya el nivel de costos en la inversión de mantenimiento para lograr ese objetivo pueden más bien ser contraproducente. Entonces siempre habrá un nivel de fallos. Ahora, la industria autobusera, por ejemplo, que es un vehículo que anda en carretera, está supuesta a mucha aleatoriedad, a muchas posibilidades de que ocurra un accidente, un hueco, un golpe con otro vehículo, bueno, etcétera, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, ¿verdad?, así fue como fuimos pudimos reflejar el éxito del proyecto. El análisis financiero final
En Six Sigma y en la metodología Lean Six Sigma, usted tiene que tener un asesor financiero. Es decir, usted no puede ir a inventarse los datos y decir, miren, estoy generando tantos ahorros. El área financiera de su compañía tiene también que tener un compromiso. ¿Un compromiso para qué? Para validar que la información financiera que usted está presentando finalmente y que se convierte en un ahorro, realmente es cierta, ¿verdad? Porque, claro, si yo soy solo el dueño de mi proyecto y no hay quien me audite o quien me fiscalice, ya pues cualquier ahorro que yo refleje, todo el mundo va a hacer así, qué bien, y no es cierto, ¿verdad? Por eso es muy importante la validación financiera. Aquí, como podemos ver, tanto el TIR como el BAN eran positivos en el proyecto, en la forma en que involucramos el costo del fallo en carretera versus los flujos que hubieron en la revisión diaria, revisión del conductor, inversión de mantenimiento. Y lo que implica es que en el tiempo la compañía realmente va a tener un equilibrio importante en muy poco tiempo, ¿no? Casi en 6 meses, como podemos ver. Y bueno, más o menos así fue el proyecto. Normalmente no, digamos, podemos trabajar una serie de conclusiones que se pueden obtener de esto, pero la principal visión que hay que tener aquí es el orden metodológico que nos puede llevar a ejecutar la tarea de mantenimiento de una forma totalmente válida, existente. Uno se puede certificar como Black Belt o como Green Belt. De hecho, yo cuando trabajé en Praxair Costa Rica, yo me hice Green Belt primero y después me hice Black Belt en Six Sigma, Lean Six Sigma, con el Instituto Americano de la Calidad. Yo soy ingeniero en mantenimiento industrial, pues, y ha sido un complemento muy bueno poder integrar este conocimiento para poder reflejar cosas que desde mi visión de mantenimiento no eran tan abiertas como las puedo ver ahora desde una perspectiva financiera, de calidad, seguridad y ejecución en el uso de herramientas, que es lo que promueve este tipo de metodología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero.